Vale. Punto 1. Diferencia entre los términos alimentación y nutrientes. La alimentación es el acto voluntario por el cual nosotros ingerimos un alimento con el fin de saciarnos o de quitarnos el hambre. Y los nutrientes son las sustancias necesarias para que el organismo funcione y que obtenemos a través de los alimentos. Punto 2. Las calorías. La definición científica dice que es la unidad de energía equivalente a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius, es decir, de 14 a 15 grados. Y la definición desde el punto de vista de nutrición dice que es la unidad de energía que proporciona un alimento. Y que como este valor es muy pequeño, en dietética se utiliza la kilocaloría. Vale. Punto 3. Definición de macronutriente y micronutriente. Vale, las necesidades nutritivas varían dependiendo de la edad, del sexo y de la actividad física que una persona realiza. Entonces lo podemos clasificar en dos tipos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que el organismo necesita en grandes cantidades y que podemos dividirlos en 3 grupos, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los micronutrientes, que son aquellos nutrientes que el organismo necesita pero en cantidades más reducidas, que serían las vitaminas y los minerales. Una diferencia entre estos dos es que los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades y los micronutrientes en cantidades más reducidas. Sin embargo, los micronutrientes tienen función de participar en determinados procesos metabólicos, pero son acalóricos. Punto 4. Los hidratos de carbono. Definición. Pues los hidratos de carbono son moléculas orgánicas que están compuestas por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, y que el organismo utiliza como fuente de energía. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en patatas, legumbres, arroz y pasta. La función principal y otras funciones del organismo. La función principal de este es proporcionar energía para el organismo, aunque también realiza otras funciones como la informativa, estructural y de detoxificación. Esta última trata de eliminar las sustancias dañinas para el organismo, como pueden ser herbicidas, pesticidas, drogas o medicamentos, y que el cuerpo elimina principalmente a través del estómago, aunque también se ayuda de los riñones y del intestino. Vale, los hidratos de carbono se pueden dividir a su vez en simples y en complejos. Vale, los complejos serían los polisacáridos y los simples serían los azúcares. Vale, vamos a empezar por los simples o azúcares. Estos a su vez se dividen en dos, monosacáridos y disacáridos, que son solubles en agua y de digestión rápida y que tienen un sabor dulce. Los monosacáridos hay 3 diferentes, que serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y los disacáridos serían el azúcar refinado o sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y en los polisacáridos tienen la característica de que se disuelven y en vez de absorberse como hacían los otros, y se digieren de una forma más lenta. Y encontramos 3 tipos, que serían el almidón, el glucógeno y la celulosa. En la dieta son más convenientes los complejos que los simples. Punto 5. Los lípidos. Vale, pues los lípidos son el macronutriente con un mayor aporte energético por gramo, por un aporte energético más elevado de todos los nutrientes, y que junto con los hidratos de carbono representan la mayor fuente de energía para el organismo. ¿Qué pasa con esto? Pues que si se consume en exceso puede provocar enfermedades, llevando por ejemplo, a la obesidad. Entre estos alimentos están las grasas, como los aceites vegetales y las grasas animales. Que con esto se elaboran otros alimentos con grasas, como pueden ser los aperitivos salados, los chocolates, las patatas fritas. Vale. Si hablamos de grasas, de los
Bueno, seguimos hablando de los lípidos, que tienen la función principal. Su función principal es la capacidad de almacenarse para construir energía de reserva, y que además de esta produce en plan otras funciones, como pueden ser la estructural, la catalizadora o la transportadora. Vale. Las grasas. Encontramos grasas saturadas, monosaturadas, polisaturadas y trans. Vale. Las saturadas, ¿qué pasa con estas? Pues que son sólidas a temperatura ambiente y que las encontramos en la grasa animal o en aceites vegetales. Y estas es necesario tomarlas con moderación, ya que en aumento pueden producir un exceso en el colesterol. Las insaturadas son líquidas a temperatura ambiente y ayudan a disminuir el nivel de colesterol. Y hay de dos tipos, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son las que están presentes principalmente en el aceite de oliva y son las más recomendadas para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y luego las polisaturadas, que se encuentran en aceites de semillas, por ejemplo el de girasol. Las grasas trans, ¿qué pasa con estas grasas? Pues que son un tipo específico de grasas que se forman cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas. Lo podemos encontrar en muchos de los mismos alimentos, como pueden ser la galleta, los caramelos, los dulces y los alimentos fritos. Por ello, se aconseja la reducción de las grasas trans y se recomienda utilizar preferentemente las grasas culinarias, como puede ser el aceite de oliva o el de girasol. Punto 6. Las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Pues son el único macronutriente que contiene nitrógeno, por lo cual es necesario para el organismo y su ingesta diaria es totalmente fundamental. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en carnes, en leche, pescado y huevos. Y tiene la función principal es estructural, es decir, se encarga de la fabricación, regeneración y reposición de tejidos. Y además de esta función, realiza otras funciones como pueden ser la reguladora, transportadora, inmunitaria, contractil y energética. Vale. Los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Qué pasa? Pues que los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar a partir de otros aminoácidos y por lo tanto necesita ingerirlos en la dieta. Y los no esenciales son aquellos que el organismo puede sintetizar mediante otros aminoácidos. Proteínas completas e incompletas. Las completas son las que proporcionan todos los aminoácidos esenciales y que contienen un alto valor nutritivo. Y las incompletas son las que le falta algún aminoácido especial. Punto 7. Las vitaminas. Las vitaminas son unos macronutrientes esenciales. Es decir, que el organismo necesita en pequeñas cantidades y que no se pueden sintetizar. Su ingesta es imprescindible para que se produzcan con normalidad los procesos metabólicos y energéticos. Y encontramos diferentes tipos, como los hidrosolubles y liposolubles. Vale, pues como esto dice en el nombre, las vitaminas hidrosolubles son las que se disuelven en el agua y las liposolubles son las que se disuelven en lípidos o grasas. Vale, importante. Las vitaminas liposolubles encontramos los grupos A, D, E y K, mientras que en las hidrosolubles encontramos los grupos B y C. Vale. Hipervitaminosis y avitaminosis. La hipervitaminosis es el exceso de vitaminas y que se suele producir por una suplementación. ¿Qué provoca esto? Pues un exceso de vitaminas liposolubles puede tener efectos tóxicos. Y en segundo lugar, la avitaminosis, que la vitaminosis es una carencia de vitaminas y que se caracteriza por 4 fases diferentes, que son la fase preliminar, deficiencia bioquímica, deficiencia fisiológica y una deficiencia vitamínica. Di la función principal de cada vitamina y los alimentos.
Vale, empezamos con la vitamina A, que tiene la función de formar y mantener los dientes, huesos y tejidos, además de ser un antioxidante. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en el hígado y en la yema de huevo, por ejemplo. Afecciones por exceso y por defecto. Por defecto encontramos que un síntoma precoz de esto puede ser la ceguera nocturna. Y por exceso encontramos la osteoporosis. Vitamina B6. Sus funciones tiene dos, que serían la formación de glóbulos blancos y el metabolismo de las proteínas, hidrato de carbono y grasas. Lo podemos encontrar en carnes, pollo y pescado. Las afecciones, pues por defecto encontramos las úlceras en la boca y lengua, y por exceso encontramos los trastornos neurológicos. Vitamina B12. Su función principal es el desarrollo celular. ¿Y dónde podemos encontrar esta? Pues igual que en la vitamina anterior, lo podemos encontrar en las carnes, pescado y pollo. Las afecciones por defecto y por exceso. Por defecto puede provocar cansancio, anemia y depresión. Y por exceso puede provocar una visión borrosa y vómitos. Pregunta: ¿es cierto que es la vitamina de la resaca? ¿Cierto o mito? Vale, pues esto se trata de un mito. ¿A qué se debe? A que principalmente cuando los jóvenes van a urgencias porque están borrachos, les dan una bolsa de glucosa que contiene vitaminas de tipo B, entre las que está la vitamina B12. Pero, no obstante, esto no impide una buena resaca. Vitamina C. Pues su función es la de ser un antioxidante y lo podemos encontrar en cítricos y en vegetales. Afecciones, pues por defecto encontraríamos el cansancio y por exceso encontraríamos diarreas, náuseas y vómitos. ¿Es cierto que hay que tomarse el zumo de naranja recién exprimido para no perder la vitamina C? ¿Por qué? Vale, no. Esto es un mito, ya que el zumo de naranja, las vitaminas pertenecen en este hasta 12 horas después de ser exprimido, ya que lo ha demostrado ciertos estudios de la Academia Española de Nutrición. Vale. Vitamina D. La función de esta es regular el paso del calcio a los huesos. Y lo podemos encontrar en pescados grasos, huevos y alimentos reforzados. Las afecciones por defecto y por exceso. Por defecto encontramos la fatiga, la debilidad muscular. Y por exceso encontramos la acumulación de calcio en sangre o hipercalcemia, náuseas y vómitos. ¿Cuántas horas de sol al día hay que tomar? Vale, pues en invierno es necesario estar 130 minutos al sol, es decir, 2 horas y 10 minutos. Mientras que en meses de verano, con 10 minutos sería suficiente. Vale, punto 8. Los minerales. Definición. Vale, pues los minerales son sustancias inorgánicas que transportan el agua corporal en forma de electrolitos. Vale, las funciones. Pues su función principal es el funcionamiento metabólico y tiene otras funciones como la reguladora y la plástica. Lo podemos ver en dos tipos, como son macrominerales y microminerales, que esto varía según la ingesta diaria. Los macrominerales son los que necesitan una ingesta mayor a 100 miligramos al día y los microminerales son los que se necesitan la ingesta de menor a 100 miligramos al día. Vale, di la función de cada mineral. En primer lugar encontramos el calcio, que su función es la del mantenimiento del esqueleto y de los dientes. Lo podemos encontrar en la leche, en legumbres y frutos secos. Afecciones, pues encontramos la deficiencia del calcio o hipocalcemia, que puede producir irritabilidad y temblores, y el exceso de calcio o hipercalcemia, que provoca estreñimiento.
¿Qué es la osteoporosis y cuál es su relación con el calcio? Pues la osteoporosis es una afección médica a largo plazo. ¿Y qué tiene que ver con el calcio? Pues que el calcio es importante para la osteoporosis porque ayuda a desarrollar la masa ósea. Vale, en segundo lugar encontramos el fósforo, que tiene la función de la composición de huesos, de la formación de huesos y de la composición del ADN. Lo podemos encontrar en lácteos y pescado, por ejemplo. La deficiencia del fósforo provocaría un debilitamiento óseo y el exceso favorecería el envejecimiento. El exceso de consumo de refresco puede favorecer la osteoporosis. ¿Por qué? Pues sí, la favorece. ¿Por qué? Porque una ingesta excesiva de fósforo puede suponer un desequilibrio en el metabolismo del calcio, provocando una descalcificación ósea. Vale, después del fósforo encontramos el magnesio, que tiene la función de la relajación muscular y de contracción y transmisión nerviosa. Lo podemos encontrar en frutos secos y cereales y tiene, por deficiencia, encontraríamos unas molestias musculares y hipertensión, y por exceso podría provocar una debilidad muscular y confusión. Y el último de los minerales sería el hierro, que se encarga de la síntesis del ADN y el transporte del oxígeno en sangre, que podemos encontrar principalmente en carnes rojas. Por deficiencia encontraríamos una anemia por carencia de calcio, y por exceso podría causar anorexia. Punto 9. Agua. Vale, pues el agua es el compuesto químico más abundante en el cuerpo humano. Y en un adulto promedio puede suponer el 70% de su composición. Entre sus funciones encontramos la de regular la temperatura corporal, ayudar al funcionamiento de los riñones y encargarse de transportar los nutrientes y el oxígeno por el interior de las células. El agua se puede clasificar en 3 tipos: fuerte, débil y muy débil. Esto varía según la cantidad de minerales por litro, ¿vale? Entonces, la fuerte tendría más de 1500 miligramos por litro, la débil menos de 500 miligramos por litro y la muy débil menos de 50 miligramos por litro. Para saber esto se analiza por el residuo seco, que el residuo seco es la cantidad de sales y minerales disueltos que contiene el agua mineral natural. ¿Cómo se mide el residuo seco? Pues simplemente se mide al calentar el agua hasta la evaporación, es decir, se hace a 180 grados. Y por último, punto 10, la fibra. ¿Qué es la fibra? Pues son sustancias vegetales que nuestro organismo no puede digerir. Y encontramos diferentes funciones, que serían la absorción del agua, aumentar la sensación de saciedad. Por eso es importante la fibra, porque ayuda, por ejemplo, a bajar de peso, ya que te da como la sensación de que ya no tienes hambre. Y otra función sería la de reducir los niveles de colesterol. Vale, carencia y exceso de fibra. Por carencia de fibra daría lugar a un tránsito intestinal retardado. Vale, que daría lugar a situaciones de aumento de presión intraluminal, aumento de presión intraabdominal, es decir, por aquí, una alteración de la digestión y el metabolismo, y un aumento de la cantidad y actividad de carcinógenos. Vale, y por exceso de fibra encontraríamos un aumento de la excreción de nitrógeno, es decir, las flatulencias, y encontraríamos también un estreñimiento, heces blandas y deshidratación. Y por último, los tipos de fibra, que hay 2 tipos de fibra, que serían la dietética soluble y dietética insoluble. La dietética soluble atrae el agua, y lo cual favorece la formación de heces blandas, y que tiene diferentes beneficios, como podrían ser que nutre la flora intestinal, reduce el colesterol y tiene un efecto saciante. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues lo podemos encontrar en legumbres y en frutos secos.
Y por último, la fibra dietética insoluble. ¿Qué pasa? Que esta absorbe el agua y al hincharse provoca que las heces viajen mejor a través del intestino. Y que principalmente está compuesta por celulosa. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en harina de trigo, cereales integrales, leche, lechuga, que diga, y espinacas.